Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Observa conmigo el verso 59. Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 59. El escritor sagrado Juan dice lo siguiente, verso 59, Juan capítulo 6. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra. ¿Quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, y era uno de los 12. Interesantemente, a través de los años, no sé cuántos años llevará usted en el Evangelio, pero a través de los años que el Señor me ha permitido en el Evangelio, he visto a muchas personas venir a la iglesia, emocionarse, levantar una mano, decir: soy salvo, soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo, y emocionarse, y al poco tiempo no verle más. Ha ocurrido con muchos personajes del ambiente artístico que en algún momento dicen: sí, yo conocí al Señor, y casi pareciera que hay un cambio rotundo. Pero luego de un tiempo vemos que vuelven a lo mismo, y aún muchas veces en peor condición que la que estaban antes. Este interesante relato nos provee de un cuadro que lo vemos en el día de hoy. Muchas personas vienen a la iglesia, muchas personas se acercan al Evangelio, pero por una y otra razón muchos de ellos retroceden. Querido, escúcheme bien. No perseveramos para ser salvos, perseveramos porque somos salvos. Pero es evidente que hay muchas personas que al pasar el tiempo vemos que no avanzan, no perseveran, sino que por el contrario abandonan. ¿Recuerdas que en Mateo capítulo 13 nuestro Señor Jesucristo, hablando sobre la palabra, dijo que hay 4 terrenos, 4 corazones, 4 disposiciones, y que normalmente solo el 25% de las personas que oyen el mensaje responden positivamente a la palabra? Pero, ¿qué pasa con el resto? Sabemos que la palabra de Dios no vuelve, ¿qué? Vacía. Pero vez tras vez vemos gente dejando la iglesia. Me llama la atención, cuando uno mira los evangelios, en repetidas veces los evangelistas nos dicen que grandes multitudes seguían a Jesús. Pero la pregunta es: ¿por qué le seguían? Aún si nosotros hiciésemos una encuesta, muchos nos dirían: yo creo en Cristo, yo sigo a Cristo, yo voy a la iglesia para mirar a Cristo, pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué motiva a personas venir a Cristo o seguir a Cristo? Déjame mencionarte por lo menos 3, que creo que son motivaciones, pero no son la correcta. Porque muchas de estas personas que dicen: yo vengo a Cristo, en momentos de su vida lo abandonan, y algunos lo abandonan para siempre. Es que algunas personas, la motivación por la cual vienen a Cristo es sencillamente por una conveniencia.
Les conviene. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, este capítulo es interesante. Vemos acá cómo el Señor Jesucristo alimenta a 5.000 personas. Junto a sus discípulos va a caminar sobre el mar. Y luego hay personas que están viniendo a Jesús. Y Jesús les dice en Juan capítulo 6, verso 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, que ellos vienen no porque realmente reconocen a la persona de Jesús, sino porque han sacado de Jesús, ¿qué cosa? Una conveniencia, provecho. Mucha gente sigue a Jesús solo porque los sanó, para que les sane, los alimente, les cuida, les provea prosperidad económica, entre muchas otras cosas, pero no hay genuino amor y no quieren con su vida glorificar a Cristo, porque son seguidores de Cristo. ¿Por qué razón? Por los panes y los peces. En otras palabras, conveniencia. Hay otros que siguen a Cristo por conmoción o por emociones. En Mateo capítulo 8, verso 19, se relata el texto, un escriba dice, en Mateo capítulo 8, verso 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Por conmoción. Hay muchos que siguen a Cristo, dicen, hay muchos que me siguen y que quieren seguir a Jesús, pero solamente es una emoción. Es porque en algún momento vieron la mano de Dios en una respuesta, en una necesidad. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que vino con una necesidad, con un problema? Dios que contestó la oración de su pueblo, Dios le bendijo y emocionado dice, Señor, ahora te quiero servir, me voy a dedicar a ti. Pero al poco tiempo se olvida de su pacto, de su compromiso. Se emocionan. No es malo emocionarse. Los seres humanos nos emocionamos. Es parte de nuestra constitución, pero escúcheme bien. Vivir solamente emocionados, sin convicciones y no mantener nuestra palabra, Dios dice en ella, es mejor que al Señor ¿qué? No le prometas. Que prometas y ¿qué? Y no cumplas. ¿Por qué gente sigue a Cristo? ¿Por conveniencia? ¿Por conmoción? ¿Por emociones? Y algunos por conceptos. En Marcos capítulo 10, verso 17 encontramos lo siguiente. Marcos capítulo 10, verso 17. Al salir él para seguir a su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, guarda tu mandamiento, honra a tu padre, etc. Y todo eso lo he hecho, pero cuando el Señor le dice, mira ahora, toma todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y sígueme, ¿qué pasó con él? Es que a veces seguimos a Jesús por conveniencia, a veces seguimos a Jesús por conmoción, emociones, o a veces seguimos a Jesús sencillamente por conceptos. Y explico esto. Comparten ideales morales con el cristianismo. Incluso son religiosos, pero es algo externo hecho a la manera de uno y no a la manera de Dios. Este hombre, este muchacho que viene a Jesús, comparte muchas cosas con Cristo, pero es a su manera. Hay mucho ego en él. Muchos asisten a la iglesia porque les gustan las enseñanzas religiosas, están de acuerdo por darle a un ambiente diferente a sus hijos. Algunos padres hasta llevan a sus hijos a colegios cristianos, pero realmente no hay cambio, les gustan los conceptos del Evangelio. Pero no viven a la luz de las enseñanzas del Evangelio. Siguen a Jesús, pero son personas que en el tiempo no van a permanecer junto a Jesús. Al mirar el capítulo 6 de Juan, vemos acá cómo Jesús confronta a sus seguidores con las demandas de su palabra. Mira conmigo el verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Mira, fue duro el Señor. En el contexto el Señor dice, si alguno no come y bebe de mi carne ni bebe de mi sangre, no va a tener la vida eterna. Es una metáfora del Señor. Jesús está hablando, tienen que identificarse conmigo. Yo he venido del cielo. Traigo el mensaje de Dios, el mensaje del Padre. Escúchame bien, esta gente ha visto el poder de Jesús, milagros. Ha oído las palabras del Señor, pero rechazan su persona. Mira, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de quienes, ¿qué dice el texto? Verso 60, de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Tú es palabra. ¿Quién puede qué?
Oye, no la podemos soportar, no la podemos seguir, no la podemos aguantar. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, que había comentado entre ellos, le dijo, ¿esto qué? ¿Os ofende? Jesús los confronta con la verdad, y al ser confrontados se evidencia la razón del corazón de ellos. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Permíteme mostrarte algunas realidades interesantes, consideraciones claves que debemos comprender de esta porción. En primer lugar, miremos la reacción de los seguidores de Jesús. Mira el verso 66. Dice, ¿cómo comienza? ¿Desde entonces qué? De esta declaración fuerte, de esta declaración directa, de esta declaración penetrante. No olvidemos, Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios, ¿cómo es? Como una espada de doble filo. Y a veces nos corta, nos hiere, pero así como nos corta, también nos cura, nos cambia, nos transforma. Pero nos confronta primero, y ese es el gran mal nuestro. No queremos ser confrontados, tenemos mucho ego en nosotros. Desde entonces se expone el motivo tal de la retirada, es decir, de la partida de un grupo de personas que bajo esta clasificación se les llamaba discípulos. Es decir, aprendices. Estaban siguiendo a Jesús, pero no quieren identificarse con el pan vivo. No quieren vivir para Él, quieren disfrutar de Él. El corazón perverso y corrompido del hombre toma muchas veces por ofensa lo que debería servirle de motivación y de consuelo en su vida, pero no le gusta. Tenemos una interesante ilustración con nuestro hermano. Él traía palabra buena, palabra del Señor, palabra que podía transformar la vida de una persona, pero ¿qué hizo la familia? Decidió ¿qué? Rechazar el mensaje, rechazar el mensaje. Interesantemente, desde entonces, mira el verso 66, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Estos discípulos, a causa de las palabras de Jesús, ya decidieron no andar con Él. Escúchame bien, no son creyentes, no son nacidos de nuevo. Tú vas a ver acá tres grupos de personas, ya los menciono, estos llamados discípulos, que es un gentío que sigue a Jesús, y Jesús conoce sus corazones, sabe que le buscan por conveniencia, por conmoción, por conceptos, pero no porque reconocen su persona y quieren vivir para Él. Jesús los sabe, los conoce. Recuerda las palabras de Juan, primera de Juan capítulo 2, verso 19, cuando dice, salieron de nosotros. ¿Pero qué? No eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de qué, de nosotros, queridos. No perseveramos para ser salvos, perseveramos porque somos ¿qué? Salvos, somos hijos de Dios. Y dice el texto interesantemente acá, que ellos y ya no andaban ¿qué? Con Él. Es interesante que cuando uno sale molesto de un grupo, de una iglesia, es como un efecto. Muchos otros también quieren ¿qué? Hacer lo mismo. Pero dice el texto interesante, y ya no andaban con Él. En otras palabras, ¿qué deciden vivir? ¿Qué deciden hacer? ¿A qué quieren volver? Están dejando la palabra viva, la fuente de agua, para cavar agujeros y sacar agua de donde no hay fuente alguna. Y ya no andaban con Él. Estos judíos oyeron las palabras de Jesús. Escúchame bien. Vieron el poder de Jesús, pero rechazaron a la persona de Jesús. Su mente no lo quiso hacer. Qué interesante, consideraciones claves que debemos comprender. En primer lugar, la reacción de los seguidores de Jesús. Observa conmigo la respuesta ahora de los discípulos. Los 12 discípulos, verso 67 y al 71. Mira la respuesta de los discípulos ahora. Dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los 12. Primero es todos los seguidores. Ahora es a los 12. Y Jesús va a hacer ahora a sus discípulos, ¿qué cosa? Una pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros?
¿Recuerdas que en un par de estudios anteriores les decía que muchas veces Jesús confrontó a sus discípulos y les hizo preguntas? No es que Jesús quería dejarlos mal a ellos, sino que Jesús estaba interesado en el crecimiento de las convicciones espirituales de los discípulos. Al confrontarlos con preguntas directas, les obligaba a los discípulos ¿a qué? A pensar y evaluar en dónde ellos estaban. Ya muchos comenzaron a retroceder. Les gusta el poder de Jesús, les gusta la provisión de Jesús, pero no les gusta comprometerse con Jesús. Deciden regresar. Entonces Jesús les pregunta, bueno, ¿y qué pasa con ustedes? Jesús confrontó a sus discípulos con una pregunta. Esto me hace pensar que Dios no me obliga a hacer las cosas. Le deja a usted, a mí, tomar ¿qué cosa? Las decisiones. Mira en mi mente la expresión de Josué. Recuerda Josué capítulo 24, verso 15, que le dice a la nación de Israel, ustedes decidan ¿qué cosa? ¿A quién van a seguir? ¿A quién van a adorar? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿a quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando se estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos. Pero ¿qué dice Josué? Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es usted quien decide. Es usted quien decide. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mira el verso 68. Le respondió Simón, ¿quién? Pedro. ¿Qué dice Pedro? Siempre hablando primero. Señor, ya va reconociendo algo importante. ¿Cómo le está llamando? Señor. ¿A quién iremos? ¿Junto a quién estaremos? Le está diciendo Pedro. Usted sabe que hay un dicho que al que a buen árbol se arrima, buena sombra va a tener. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. No está rechazando Pedro las palabras del Señor como la otra gente, como los otros discípulos. Es como si estuviesen diciendo, no Señor, hemos ponderado nuestra decisión demasiado bien como para cambiar ahora de opinión acerca de ti. Quien se va a marchar, quien retrocede, quien deja al Señor, quienes dejan de andar con el Señor, ¿a dónde vuelven? ¿A dónde vuelven? ¿A qué les toca? Vuelve al mundo. ¿Cómo les va a pagar el mundo? Les va a engañar. Vuelven al pecado. ¿Qué va a hacer el pecado en sus vidas? Les va a destruir. Vamos a dejar la fuente de agua viva para acabar cisternas rotas. Fue lo que Dios le dijo a la nación de Israel a través de Jeremías. En el profeta Jeremías, en el capítulo 2, verso 13, Dios le dijo a la nación de Israel, porque por dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Jesús mira a sus discípulos y ustedes, ¿qué van a hacer? Observa el verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres ¿quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos, con la excepción de Judas, resuelven continuar en busca de la vida y de la felicidad eterna a través de la persona de Cristo Jesús. Pero, mira el verso 70. ¿Qué pasa con Judas? Ahora, aquí hay un versículo que para mí es difícil. La verdad es que Judas es un misterio. Mira lo que dice el texto. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros? ¿Qué? Los 12. ¿Eso incluye a quién? A Judas. Y luego dice, ¿y uno de vosotros es qué? Diablo. Difícil, ¿eh? La palabra diablos significa acusador, engañador, que habla mal de otra persona. Pero es tremendo, ¿eh? Porque sabemos quién es Judas. Sabemos lo que hizo Judas. Sabemos la confianza que había en el círculo. Se expuso al poder del Señor Jesús. Aún más, él, como parte de los apóstoles, tenía autoridad sobre los demonios.
Por eso en Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús dice, no todo aquel que dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero yo hice milagros, yo sí hice cosas, hablé en tu nombre, tuve ministerio de profeta, interesantemente, y dice el verso final, verso 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. ¿Y era uno de quién? De los tres grupos vemos acá. Los discípulos que sintieron, dura es tu palabra, ¿y qué hicieron? Volvieron atrás. Los apóstoles, 11 de ellos, dijeron, tú eres el Cristo, te seguimos, estamos contigo, nos alimentamos de tu palabra, tenemos comunión contigo. Pero finalmente Judas que traicionaría al Señor Jesús. Quiero que observe conmigo en tercer lugar, hemos visto la reacción de los seguidores de Jesús, hemos visto la respuesta de los discípulos, veamos ahora las razones por las cuales algunos regresan atrás. Según el verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no estaban con él. Eran seguidores, de lejos. ¿Por qué? ¿Por conveniencia? ¿Por conmoción? ¿O por conceptos? Pero no había conversión. No había un cambio, no había una identificación. ¿Por qué algunos vuelven atrás? Permíteme hacer algunas menciones. Primero, algunos porque sencillamente nunca quisieron ¿qué cosa? Compromisos. Y seguir a Cristo, recibir a Cristo es un compromiso. No es solamente por eso que, y yo entiendo algunos predicadores que enfatizan el hecho del decisionismo. Usted levantó a Cristo, hizo la oración, ya es salvo. Es más que eso. Y animamos a las personas que hagan una oración, que reciban a Cristo, que oren con nosotros, pero la conversión es mucho más que eso. Es un cambio profundo que incluye compromiso de esa persona. ¿Por qué me llamáis Señor? Dijo Jesús. ¿Y qué? ¿Y no hacéis lo que yo os digo? ¿No quieren compromisos? ¿O sencillamente no quieren qué? Cambiar. Vienen a la iglesia, ¿viste? Son conceptuales, les gusta el concepto, les gusta lo que se enseña, les gusta la regla de la moralidad. Estos discípulos que seguían a Jesús les gustaba la moralidad, pero cuando llegaba el momento de los cambios, están conformes con su vida. ¿Cuántas personas que vienen a la iglesia? Es exactamente lo mismo. Son espirituales mientras dura el servicio, pero en su convivencia diaria, en su diario vivir, no hay cambios, no hay espiritualidad. Están conformes con la vida que llevan. Pablo dice, miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte. En la medida que usted busca más a Dios, más sensible, más se da cuenta de las luchas espirituales que hay. Un creyente carnal no tiene luchas espirituales, porque vive ¿en qué? En la carne. Pero el creyente que decide diariamente buscar del Señor y que pelea frente al Señor porque su carne no le deja, no quiere que busque a Dios, que obedezca a Dios. Es ahí cuando nos hacemos sensibles a la lucha espiritual. Están conformes con la vida que llevan. No quieren abandonar ciertos hábitos que les dan satisfacción. Años creyentes luchando con fiestas, con alcohol, con bailes, y no lo pueden dejar porque les trae ¿qué cosa? Satisfacción a la carne. Tal vez son de estos discípulos que abandonan y cuando se les predica dicen dura es ¿qué cosa? La palabra. Pensar que el llamado de Cristo no es suficiente o creíble. Jesús dijo, aprended de mí. Sigue mis enseñanzas. Ese es el mandato del Señor. Pero ellos piensan, los que van retrocediendo, no, eso no es para mí. Eso es para otros. No están de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Luchan con los conceptos bíblicos. Creer que es para otras personas y no para ellos. Esto lleva a muchos, ¿a qué? A retroceder. Voy a ponerles un ejemplo práctico. Cuando viene el concepto de perdón, pedir perdón y perdonar. No están dispuestos a hacerlo. Yo he visto a muchas personas patinar en sus vidas espirituales por años. ¿Sabe por qué?
Porque no han sabido qué. Perdonar. Y mientras no perdonas, no creces. Creer que es para otras personas y no es para uno. No sé, tal vez alguien que nos está viendo o que nos está oyendo a través del programa radial, no sé. ¿Dónde está su vida espiritual? Tampoco sé dónde está su vida espiritual. Uno a veces ve caras, pero lo que no ve es el corazón. Y podemos aparentar espiritualidad, pero usted y Dios sabe cómo realmente estamos viviendo delante de Él. Siempre he dicho que para conocer a alguien es bueno preguntarle a la esposa, al esposo o a los hijos. Ellos le van a decir la verdad cómo es realmente ese hombre. Porque aquí usted se puede ver cómo. Lindo, espiritual, dirigir, orar lindo, decir lindas palabras, dar testimonio. Pero cuando le preguntamos a los más cercanos, es cuando realmente sabemos cuál es la realidad. Si eso es así, porque yo también lucho en mi vida espiritual, vale los consejos. ¿Qué hacer cuando se ha perdido un poco la motivación de seguir a Cristo? ¿Qué hacer? Primero, recurra a la fuente principal de motivación. ¿Cuál es? La persona de Dios y la palabra de Dios. Hace un par de días decidí retomar algunos libros importantísimos y cuando me encontré con un versículo, dije, voy a leer este libro para motivarme, porque me va a ayudar en mi vida espiritual, sobre todo en el ministerio. Y me topé con un versículo de ese libro, y me quedé con el versículo del libro y no con el libro. Pero el versículo es el siguiente. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La motivación principal, ¿cuál es? Comunión con Dios y lectura de su palabra, meditando diariamente en ella. Segundo, ¿cómo recobrar esa motivación? Lee libros de inspiración, escuchar grabaciones motivadoras, mensajes que te animen. Tenga discernimiento cuando usted va a la net y escucha la net. Te bombardean con muchas cosas. A mí no me gusta la teología especulativa, especialmente de los eventos futuros. Me molesta un poco. Discutimos tanto sobre cuándo va a venir el Señor, cómo va a venir el Señor, en qué momento, qué es lo que va a ocurrir. Y millones de personas nunca han oído de la primera venida. Y se pelean los creyentes por cómo va a ser cuál. La segunda venida. ¿Qué es más importante? Yo creo que Él va a venir. Amén. ¿Cree usted? Ahora, siempre el creyente debe estar ¿qué? Preparado. No es nada nuevo. Ahí no hay nada secreto en eso. Usted tiene que estar preparado. Ahora, escúcheme bien. Leer libros de inspiración, escuchar grabaciones que le motiven, que le ayuden, reconocer que siempre estamos en proceso de ¿qué? De cambio, que tenemos que mejorar. Mañana tiene que ser mejor que hoy. Dios cada día está trabajando ¿qué? En mi vida, cambiándome. No esperes que las cosas se vuelvan fáciles. Más bien oremos por fortaleza. No, mañana van a cambiar las cosas y va a ser mejor. Días mejores, dice la palabra, ¿qué? No van a venir. Pero aférrese a Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán en qué, no se fatigarán. Tú aumentarás las fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco, fortaleza. En vez de decir, Señor, cambia el día de mañana, Señor, dame qué, la fortaleza para vivir un día a la vez. Tome tiempo para descansar. A veces siento que uno corriendo con demandas, con ministerio, con llamadas, con visitas, que programas radiales, etc. Hay una agenda tan repleta que dejamos poco tiempo ¿para qué? Para descansar. ¿Sabes cuál fue el tratamiento de Dios con el profeta Elías? Descanso. Que comiera bien y descanso. Reconsidera tus metas. Compara cómo eras hace 5 años atrás, ¿qué eres ahora? Y algo muy importante, ¿hacia dónde vas? El que a nada apunta, a nada llega. Debemos trazar. Tenemos un plan, tenemos una meta, tenemos un desafío para este año. Crecer
espiritualmente, crecer numéricamente. Y eso no va a ocurrir solamente si usted ora y nada más. Porque si usted solamente ora, es como remar hacia un solo lado. ¿Qué pasa cuando usted rema hacia un solo lado? No avanza, comienza a girar en círculo. Hay que remar y actuar. Orando y con el mazo dando. Hay que mantener, ¿qué cosa? El equilibrio. Pero, ¿queréis acaso iros también, vosotros, en su vida y en mi vida, queridos hermanos? Vamos a enfrentar momentos difíciles, donde usted se va a enojar con los líderes, con los pastores, con los hermanos, con el cónyuge, con la iglesia, y va a querer ¿qué? Volver atrás, abandonar. ¿Qué va a hacer en ese momento? Y va a decir, dura es ¿qué? Tu palabra, pero nuestra mirada ¿en quién está puesta? ¿Ah? En Cristo Jesús. No volvamos atrás. No seamos de ese grupo. Tal vez ha ocurrido en su momento, en su vida, pero dígale al Señor, no más, nunca más. Como dice el precioso coro, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Que el Señor añada bendición al ministerio de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado y por el desafío de hoy, Señor, al considerar esta porción interesante. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es la pregunta que hace el Señor Jesús. Cuida nuestras vidas, nuestros corazones, para que siempre, Señor, estés a disposición, aunque muchas veces cansados y débiles. Danos la fortaleza para vivir un día a la vez, haciendo, Señor, tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.